Y antes de empezar en esta tarde, hermanos, quiero levantar una oración en esta tarde antes de empezar el mensaje, para que sea Dios hablando a mi vida primeramente y luego a cada uno de ustedes que están escuchando. Amén. Señor, te doy gracias en esta tarde por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre, por todo lo que tú estás haciendo con cada uno de nosotros. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu amor, Señor, está en medio de nosotros. Y gracias, Señor, porque tú haces cosas maravillosas en nuestras vidas y en nuestras familias. Tu palabra nos enseña, Señor, que tenemos que dar gracias a Dios en todo momento. Y este es un momento, Señor, de darte gracias a pesar de todas las circunstancias, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. El tema de esta tarde, hermano, le he titulado Dios cumplirá su propósito en ti. Amén. Es un tema que le he puesto, hermanos. Voy, antes de leer la palabra del Señor, quiero hacer una pequeña introducción. Y quiero, hermanos, que vayamos prestando oído a las cosas que les voy a hablar en esta tarde. Yo sé que quizás para muchas personas quizás lo que voy a decir no pueden creer, pero bueno, es algo que yo lo viví, es algo que está dentro de mí y es algo que nunca lo he podido olvidar. Amén. Hace unos días atrás he tenido, hermanos, unos días un poco difíciles, hablando espiritualmente en mi corazón. He sentido unos días muy difíciles, pero siempre he pensado, hermano, que después de unos días difíciles, de ataques muchas veces del enemigo a tu vida, siempre detrás de todo esto hay una bendición de Dios para tu vida. Por eso que el Señor nos dice siempre en su palabra: resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Siempre cuando Dios te quiere dar una bendición, hermanos, siempre hay un ataque del enemigo antes de la bendición. Amén. Y yo les quiero comentar en esta tarde, hermanos, que para mí ha sido algo precioso. Bueno, todos los días son preciosos porque todos los días lo ha dado Dios, ¿no? Pero el día de ayer, hermanos, fue algo tan precioso que Dios habló a mi vida a través de su palabra. Mientras yo leía las porciones bíblicas que luego vamos a estar leyendo, hermanos, mi corazón fue quebrantado de una manera, hermanos, que me sentía y lloraba como un niño, hermanos, mientras leía la palabra del Señor en la mañana. Y Dios, hermanos, comenzó a quebrantar mi corazón. Y comencé, hermano, a sentir cómo el Espíritu Santo envolvía mi corazón y me enseñaba y trataba con mi mente y mi corazón de una manera tremenda, hermanos. Es inexplicable ver, hermanos, que Dios, muchas veces tú puedes estar pasando circunstancias difíciles, pero, hermano, cuando Dios te da esa tranquilidad en el espíritu, cuando Dios te da hermano, ese alegramiento dentro de ti, cuando tú te alegras en lo espiritual, hermano, no hay nada de afuera material que llene tu corazón. Y es lo que me pasó ayer, hermano. Sentí una unción de Dios, sentí una presencia de Dios que transformó mi vida, que cambió mi manera de pensar, que cambió mi manera de vivir, mi manera de ver las cosas. Esa pesada carga que muchas veces nosotros llevamos dentro de nosotros. Hermanos, Dios la sacó de mi vida y Él se la llevó. Y me siento tan ligero porque el Espíritu Santo ha tocado mi vida. Amén. Lo que les quiero decir en esta tarde, hermanos, es que por los años 1988 fue cuando yo me entregué al Señor. Yo tenía la edad de 17 años cuando me entregué al Señor. Fue en el año 1988. Yo tenía 17 años y me presentaron a Cristo. Le digo la verdad, lo acepté a Cristo porque me dijeron: te invito a la iglesia. Y yo le digo: bueno, vamos. ¿Quiere aceptar a Cristo? Sí, iba como un robot hablando, ¿no? Y acepté a Cristo. Pero Dios, hermanos, tocó mi vida y me transformó de una manera tremenda. Dios cambió todo mi ser desde ese día que yo entregué mi corazón al Señor. Siempre le he hablado de esto, ¿no? Que Dios cambió y transformó mi vida. Y lo que voy a decir en esta tarde, hermanos, aunque ya lo he dicho en alguna ocasión, quiero decirlo porque el Espíritu Santo, hermano, ha tratado conmigo en estos días y me lleva una vez más a decirlo y una vez más, hermano, a comunicar lo que Dios hace en nuestras vidas.
En el año 1988, hermanos, como le digo, yo me entregué al Señor. 15 días, hermanos, a los 15 días me entregué al Señor, y a los 15 días, hermanos, me bauticé por las aguas. Al mes, hermanos, justo de haberme sumergido bajo las aguas, el Señor me bautizó en el Espíritu Santo y fuego. Hablé en otras lenguas que en mi vida nunca yo había hablado, pero eso fue una experiencia, hermanos, que hasta el día de hoy nada de este mundo me puede cambiar ni hacer sentir lo que yo sentí en ese día. Al poco tiempo, hermanos, en el año, como les digo, 1988, doy los años, hermanos, porque quiero que ustedes sepan que cuando Dios te da algo, tú nunca lo olvidas. Y eso queda grabado en tu mente y en tu corazón. El 23 de febrero del 88, el Señor me bautizó en lengua, hermanos. Y lo guardé y lo llevo en mi corazón, dentro de mí, porque es una experiencia inolvidable. Para aquellos que nunca han sido bautizados por el Espíritu Santo, llámele bautismo, llámele don, llámele como usted quiera, pero la presencia de Dios descendió a mi vida y hablé en nuevas lenguas. Al poco tiempo, hermanos, yo escuchaba a un predicador, a un evangelista grandemente famoso. Este evangelista se llama Jimmy Swaggart, porque no ha muerto todavía. Hermanos, habían canales de televisión abierta en mi país, en Ecuador. Y yo viví, hermano, en la 33 y Rosendo Avilés. Doy todos los datos para que ustedes vean, hermano, que Dios hace como Él quiere. Yo vivía en el suburbio de Guayaquil, en la 33 y Rosendo Avilés. Y un día, hermanos, a mediodía, por ahí daban estos mensajes de este varón. Yo estaba, hermano, me acuerdo tanto, planchando un pantalón mío para yo salir, y tenía la televisión encendida. En ese tiempo yo tenía, creo que era blanco y negro la televisión, porque era lo único que tenía. Y yo estaba, hermano, viendo el mensaje de ese varón. Y mientras este varón predicaba, hermanos, yo me acuerdo tanto, hermanos, esto es para los que creen, amén. Yo me acuerdo tanto que mientras este varón predicaba, yo estaba planchando y las lágrimas se me salían de mis ojos. Y yo le decía al Señor, Señor, yo quisiera predicar como ese varón. Señor, yo quiero que tú me uses como ese hombre. Señor, yo quiero predicar como aquel hombre que lo estoy viendo en la televisión. Porque era una unción terrible que este hombre tenía, hermanos. Y mientras este hombre, hermanos, estaba predicando, no es sueño lo que le estoy hablando. Hermano, no vi, pero escuché que los cielos fueron abiertos. El cielo comenzó a tronar y a sonar como truenos, como cuando va a llover. 12 del día, pleno sol, comenzó a tronar el cielo. Y escucho una voz audible, hermanos, que me dice, ten paciencia. Y cuando yo escuché esa voz que me dijo, ten paciencia, la potencia de la voz de Dios me tumbó al suelo y caí postrado en el suelo mientras yo estaba escuchando la voz de Dios. Lo que hice solamente, hermano, fue llorar y le digo, Señor, gracias, porque todavía no estoy preparado. Todavía no es el tiempo, Señor, y por eso tú me dices que tenga paciencia. Durante ese periodo de tiempo, hermanos, que yo recibí esa experiencia con Dios, vinieron experiencias aún más y más con Dios. Escuchaba la voz de Dios audible. Era, hermano, momentos tremendos con Dios. Y Dios comenzó a mostrarme muchas cosas. Cosas que se han cumplido, cosas que están por cumplirse. Cosas, hermanos, que Dios me mostraba. Y le digo cosas que se han cumplido porque Dios me ha mostrado cosas que se han cumplido. Y lo he visto en mis ojos. Hermano, he visto con mis ojos las cosas que Dios me ha dicho que iba a hacer. ¿Por qué este mensaje lo traigo hoy en día, hermanos? Porque yo quiero decirte hoy que el tema de este mensaje se llama Dios cumplirá su voluntad en ti. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta tarde, hermano? Que no tengas temor. Si Dios a ti te ha mostrado algo, si Dios a ti te ha hablado a través de un siervo, si Dios a ti te ha mostrado a través de un pastor, si Dios a ti te ha mostrado a través de un sueño, si Dios te ha hablado a través de una revelación, hermano, Dios cumplirá lo que Dios ha mostrado en tu vida. Pero lamentablemente muchas veces el enemigo nos pone duda.
El enemigo muchas veces, hermanos, cuando pasamos por situaciones difíciles como la que estamos viviendo, muchas veces el enemigo quiere atrapar nuestra mente y hacernos dudar de que es Dios el que nos ha hablado. Gracias a Dios, hermano, conmigo nunca ha podido en esa parte, porque lo que yo vi, lo que yo escuché, lo que yo sentí, fue tan real que hasta el día de hoy lo tengo presente. Pero en esta tarde, hermano, yo les invito a que vayamos a ver una historia muy conocida por cada uno de ustedes, pero es una historia que yo quiero que analicemos en esta tarde. Trataré de ser breve, pero es necesario que en esta tarde leamos esta historia de este varón. En el libro de Génesis, capítulo 37, del versículo 1, vamos a dar lectura en adelante, amén. Quiero leer esta porción bíblica, hermano, porque es necesario, amén. Dice así la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 1 en adelante. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos, o sea, de sus hermanos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que sus padres lo amaban más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecer más todavía. Y le dijo, oíd ahora este sueño que he soñado, lo dijo José. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinó al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y su palabra. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén, hermanos. Hasta ahí vamos a dar lectura de esta historia tremenda, hermanos. ¿Sabe que mientras yo leía esta porción bíblica, hermanos, y leía la historia de José, ayer, hermanos, Dios me respondió muchas incógnitas que tenía yo en mi mente. Y es que yo quiero decirte, hermano, que cuando Dios muestra algo de alguien o de algo, Dios cumplirá todo propósito, sea en el lugar que estés o sea en la vida de cualquier persona. ¿Sabe algo, hermano? Las circunstancias que estamos viviendo hoy en día quizás te están haciendo dudar. ¿Será que Dios va a cumplir lo que Él a mí me ha prometido? ¿Será que Dios va a hacer cosas maravillosas a pesar de las circunstancias? Déjame decirte, hermanos, que sí lo puede hacer y sí lo va a hacer. Amén. Como dice la Biblia, José tenía 17 años, hermanos, cuando él empezó. 17 años. Cuando él empezó el calvario que lo llevó, hermanos, ha llevado a una tierra donde él, hermanos, fue vendido por sus propios hermanos. Todos sabemos, hermanos, que José era el hijo amado de su padre. Dice en el versículo que José informaba a su padre de toda la mala conducta de sus hermanos. Como dicen aquí en España, chivato, ¿verdad? Era un chivato. Como dicen en nuestro país, era un sapo, ¿verdad? Sapo le dicen a las personas que daban los informes de esta manera, ¿no? Pero yo quiero, hermano, que nosotros notemos
que José informaba de la mala fama que tenían sus hermanos, porque él, hermanos, tenía una manera de vivir diferente a la de sus hermanos. Él vivía para agradar a Dios. Es tremendo ver a un joven hermano de 17 años agradándole a Dios y amando a Dios y teniendo un don precioso, hermanos. Tenía un don que Dios le había dado. Pero en ese momento, hermanos, él había soñado de lo que Dios iba a hacer en su vida. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que dice que ellos fueron a buscar un día. Él fue a buscar un día a sus hermanos. Y sus hermanos dice que estaban apacentando, ¿verdad? Estos animales. Y cuando lo estaban apacentando, la Biblia nos enseña, hermanos, de que de lejos lo veían que venía. Y ellos planificaron, ellos vieron que su hermano venía y comenzaron, hermanos, a planificar una desgracia para su propio hermano, por la envidia que le tenían, porque era más amado que ellos ante su padre. La Biblia nos enseña, hermano, que cuando él llegó, dice que ellos querían asesinarlos. Sus propios hermanos, imagínense el corazón de sus propios hermanos, deshacerse de su hermano menor. Querían deshacerse, pero hubo uno, siempre la mano de Dios, hermano, está en medio de los problemas. Hubo uno que dijo, no lo hagamos, tiremos lo mejor, dice, ese pozo, y ya veremos lo que vamos a hacer con él. Él lo había hecho con la intención de sacarlo luego del pozo y llevárselo a su padre. Sin embargo, hermanos, dice que ellos estaban ahí meditando, y mientras meditaban, dice que pasaron los ismaelitas, iban a Egipto a vender cosas que ellos llevaban, eran mercaderes. Y la Biblia nos enseña que uno dice, bueno, dice, ¿qué ganamos matándolo? No ganamos nada. Lo mejor que podemos hacer es venderlo. Y entonces dice que ellos cogieron a José y lo vendieron a los ismaelitas y ellos se lo llevaron para Egipto. En este capítulo que hemos leído, hermanos, solamente nos explica la historia de lo que hicieron sus hermanos y de cómo José fue llevado a Egipto a ser esclavo de los egipcios. Pero yo quiero, hermanos, que notemos algo también. Imagínense un chico joven tratando de agradar a Dios o agradando a Dios, viviendo para Dios. Sin embargo, en ese momento fue un momento de prueba, de difícil manera de estar con sus propios hermanos. Estaba siendo, hermano, atormentado por la conducta de sus hermanos. Estaba en un pozo, imagínense, lleno de tierra, porque estaba seco, dice la Biblia. Estaba ahí sufriendo, hermanos, llorando, pidiendo clemencia a sus hermanos que no hagan lo que estaban haciendo. Sin embargo, sus hermanos ni siquiera hicieron caso. Sus hermanos, él les rogaba, por favor no hagan esto, por favor no me vendan, por favor no me humillen de esa manera. Imagínense la situación de José. Como le digo, en este capítulo no está, pero en el capítulo 42, cuando los hermanos están delante de José, más adelante, miren lo que dice en el capítulo 42 del libro de Génesis, versículos 21 y 22. Miren lo que dice estos versículos. Y decía el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. ¿Se da cuenta? Había una circunstancia, había un problema. José, hermano, un hombre que buscaba a Dios, estaba siendo sometido a angustia, a dolor. Imagínense la angustia de un joven, hermanos, siendo libre, siendo amado por su padre, separado, arrancado de su padre y llevado a un país donde le cambian sus costumbres, donde quizás le querían hasta hacer cambiar su manera de adorar a Dios, pero él no lo hizo. Y él, sin embargo, la Biblia nos dice que él se mantuvo
fiel a Dios. En todas esas circunstancias de sufrimiento y de angustia, hermanos, él se mantuvo fiel a Dios. Mi pregunta es en esta tarde, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, por angustias, por fuertes sacudones en nuestra vida económica, espiritual, en nuestra manera de vivir, hermanos, nosotros adoramos verdaderamente a Dios. Estamos, hermanos, centrados de que Dios es nuestro Dios, que Él todo lo puede hacer, que Él es un Dios poderoso que nos puede sacar aún de ese pozo donde estaba José. Somos conscientes, hermanos, de que tenemos un Dios poderoso y un Dios grande. Tú quizás estás pasando por situaciones difíciles hoy. Tú quizás hoy no tengas quizás un bocado de comida para llevarle a tus hijos. Tú quizás hoy no tienes un buen trabajo. Tú quizás hoy tengas una enfermedad que te impide hacer cosas que tú quisieras hacer. Pero déjame decirte que es ahí donde Dios quiere que tú y yo le adoremos y aprendamos y nosotros sepamos en nuestro corazón que Dios se merece toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración en momentos difíciles. Mira lo que nos dice en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 2 y versículo 3. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y esto es tremendo lo que dice el versículo 2, hermano, es tremendo. Mire lo que dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Es tremendo, hermanos, que José había pasado un momento de angustia cuando su hermano lo vende. Sin embargo, él llega a la casa de Potifar, el oficial del faraón. Y tanto era el testimonio de él que es tremendo, hermano, que yo quiero que tú notes lo que dice esta porción de la Biblia. Que a pesar del momento difícil que él estaba pasando, estaba siendo esclavo en el pueblo de Egipto, dice: mas Jehová estaba con él. Sabes que tú hoy quizás estás pasando circunstancias difíciles, pero déjame decirte que Jehová está contigo. Jehová está en todo momento contigo. Dice su palabra: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, hermano, Dios está con nosotros. Pero hay algo que también me sorprende, hermanos, que dice que Potifar, el oficial egipcio, dice que él vio con sus ojos que Jehová estaba con él. Potifar sabía quién era Jehová. Potifar sabía que Jehová era Dios de los israelitas. Potifar sabía que Jehová Dios era el Dios de José. Y además añade: y que todo lo que hacía, Jehová lo prosperaba en sus manos. Hermanos, yo quiero decirte algo hoy. Tú que tienes un trabajo y estás con tus jefes, sabe que si tú andas en obediencia con Dios, la bendición de Dios alcanzará aún a los impíos con quien tú estás trabajando, a la gente que no tiene a Dios, porque ellos ven en ti que tu Dios es grande y poderoso. Y sabe que las bendiciones alcanzan a esa persona. Las bendiciones alcanzan cuando ven que tú tienes a un Dios que es todopoderoso y creador de los cielos y de la tierra. En el mismo libro de Génesis, sabemos nosotros que la historia de que Potifar lo puso para que gobierne su casa, pero le dijo que se abstenga de tocar a su mujer, ¿verdad? Que era lo único que no podía tocar. De ahí todo lo que estaba en la casa de Potifar él podía tocar, podía administrar. Pero ¿qué sucede? Que siempre el diablo se va a mover, hermanos. Siempre el diablo va a quererte hacer caer. Cuando tú quieres agradar a Dios, de alguna manera el diablo buscará cualquier tentación, buscará cualquier manera de sacarte de la bendición, buscará cualquier motivo para hacerte que tú claudiques en tu mente
y te apartes de Dios para que robarte la bendición de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Sabemos nosotros que la mujer de Potifar se le ofreció a José. José, hermanos, dice que esta mujer cada día lo iba a tentar. José, yo quiero acostarme contigo. José, yo quiero estar contigo. José, yo quiero que tú estés conmigo. Y José siempre le decía que no. Y un día en esa casa donde vivía Potifar no había nadie. Solamente estaba ella y José. Y sabe algo, hermanos, que la Biblia dice que la mujer se le insinuó a él. Pero dice que esta mujer fue tan agresiva que hasta la misma ropa se le arrancó a José. Y José tuvo que huir. Yo no sé, hermanos, si desnudos, si usaban calzoncillos en ese tiempo, no lo sé. No lo sé, de verdad. Pero lo que sí sé es que José huyó sin ropa. Hay algo, hermanos, que yo quiero que cada uno de nosotros sepamos. Que él huyó y esta mujer, como no pudo obtener lo que quiso, lo acusó, le levantó una calumnia. Y el esposo, Potifar, el esposo de ella, dice que lo sacó donde estaba y lo metió en la cárcel. José, hermanos, otra vez se encontraba en angustia. Otra vez lo acusaban de algo que él no había cometido. Otra vez estaba siendo probado José por las circunstancias. Dios otra vez permitiendo que José sea pulido, esté en un lugar donde él lo tenía que poner por alguna circunstancia que nosotros no sabemos. Quizás hoy estás pasando un momento difícil que quizás tú ni sabes por qué lo estás pasando, pero solamente Dios lo sabe y con el tiempo te vas a dar cuenta por qué Dios te mantuvo en ese lugar. En el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 5, mire lo que dice. Génesis 39, versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, otra vez, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre lo que tenía, así en casa como en el campo. Amén. Como le decía yo, Jehová bendice a esta persona egipcia a causa de José. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, hermanos. Jehová bendijo al egipcio a causa de José. Yo quiero que anotes esto, hermano, porque Jehová bendice a las personas que están a tu alrededor por causa tuya. ¿Sabe que la bendición alcanza? Hermano, es que nosotros tenemos la presencia de Dios, el Espíritu Santo, y esto es hasta que sobreabunde, sale la bendición, que aún la gente inconversa es alcanzada por la bendición de Dios. Luego, como le decía, hermanos, José fue a la cárcel. Y en Génesis 39, versículos 20 y 21, dice: y tomó su amo José, o sea, Potifar, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Amén. En el versículo 20 dice que José estaba en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y el versículo 21, mira lo que dice. Otra vez, hermano. José con dificultades, con problemas, pero mira lo que dice. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracias ante los ojos del jefe de la cárcel. ¿Te das cuenta, hermano, que ahora José pasó de donde él estaba, pasó ahora otra vez a la angustia? Él estaba preso, estaba en la cárcel, pero sin embargo dice la Biblia que Jehová estaba con José. Hermano, Dios está contigo en toda circunstancia. Dios está contigo a pesar de las circunstancias de lo que estamos viviendo hoy en el mundo. Jehová está contigo, Jehová está conmigo. Y hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén.
Dice la Biblia que mientras él estuvo preso en ese lugar, hermanos, acuérdense que dice que el rey tenía a un copero y tenía a un panadero. Y estos dos llegaron a la cárcel y José se había ganado, hermanos, el carcelero, el jefe carcelero, veía quién era José y sabía que José tenía a Jehová, Jehová lo tenía como Dios. Y el jefe carcelero se dio cuenta que Dios estaba con él y cómo lo bendecía, y le dio otra vez para que él administre toda la cárcel y todos los presos. Y dice que el carcelero le dio 2 presos a él para que los tenga ahí. Era el panadero y era el copero del rey. Y estos dos, dice la Biblia, que tuvieron un sueño. Acuérdense que el uno soñó de que estaba en una vid con 3 canastos, y el otro soñó con 3 cestas, y el otro con 3 canastos de víveres, ¿no? Y la Biblia nos enseña, hermano, que ellos estaban turbados por eso. Y dice la Biblia que José le interpreta los sueños y le dice que el uno será otra vez restituido, el copero será restituido para que otra vez le sirva la copa al rey. Mientras que el otro le dijo que él había tenido el sueño que las aves, dice, comían del canasto, dice, tu cabeza en 3 días será degollada, salida de tu cuerpo. Y hay algo, hermanos, que yo quiero que notemos nosotros, que esto sucedió en la cárcel. Y mientras sucede en la cárcel, hermanos, y le interpreta los sueños a los dos, dice que todo esto se cumplió al cabo de 3 días. Después de 3 días que José le reveló los sueños, qué precioso don que tenía este hombre. José, temeroso de Dios, tenía un don de sueños y aparte tenía la interpretación de sueños. Y de ese cuento yo analizaba esta mañana y yo veía, acuérdense cuando Daniel tuvo sueños con Faraón y Daniel dijo, Daniel tuvo sueños con el rey de Babilonia y le dijo, rey, voy a orar para que Dios me dé la interpretación. Y él oró y Dios le dio la interpretación. Pero es curioso ver, hermano, que José le cuentan el sueño y automáticamente el Espíritu Santo le revelaba lo que era el sueño que tenía Faraón. Dice que él le revela, el uno fue restituido y el otro, como le digo, le volaron el cuello, le cortaron el cuello y murió. Pero en Génesis 40, en el versículo 23, José hace una petición y se la hace al copero. Y mire lo que le dice José. Y el jefe, José le dice al jefe de los coperos, dice, acuérdate de mí cuando estés delante de Faraón. Y dice que se fue el copero, y mire lo que dice el versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Él fue restituido, pero él se olvidó de lo que le había revelado este varón de Dios en la cárcel. Cuando él le dijo, acuérdate de mí cuando estés delante de Faraón y dile para que me ayude aquí. Hermano, no era la voluntad de Dios que José todavía salga. José todavía estaba en un proceso. Y ese proceso, hermanos, ¿sabe cuánto tiempo duró el proceso de José? José tenía 17 años. Y dice la Biblia que cuando él fue presentado delante de Faraón, él tenía 30 años. Tuvo un lapso, hermano, de 13 años. Sí, de 13 años. Un lapso de 13 años, hermano, que él estuvo en constantes pruebas y dificultades. 13 años, hermano, José pasó por situaciones difíciles en su vida. Y muchas veces nosotros, hermanos, con 1 mes, con 2 meses de prueba, ya estamos que nos quejamos, ya estamos que nos renegamos delante de Dios. Pero este varón, 13 años, hermanos, estuvo en aflicción. Sin embargo, él nunca, la Biblia lo dice, nunca, hermanos, se apartó del Señor. 13 años de prueba y la fidelidad de Dios dice que estaba con él. En el Génesis capítulo 41, versículo 46 nos dice lo que yo le estoy hablando ahora. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto.
Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Era de edad de 30 años cuando José, hermanos, pasó todo esto. Y a los 30 años que él sale, que los manda a llamar Faraón. Ustedes ya saben también la historia. Faraón tuvo unos sueños de las vacas gordas y las vacas flacas. Dice que las vacas flacas, que eran tan flacas y tan feas, imagínense. A mí me daba risa cuando leía esto, ¿no? Cómo lo expresa. Eran flacas y feas. Así que no se sientan mal por lo que digo, ¿verdad? Pero eran vacas flacas. Y estas vacas flacas se comieron, dice, a las gordas. Y habían, dice también, espigas. 7 espigas buenas, rectas, y habían 7 espigas marchitas. Y las espigas buenas y rectas, y las marchitas se comían a las espigas que estaban rectas. Y entonces él le dice, todos los dos sueños que he tenido es una misma interpretación. Y bueno, y le interpreta que vendrán 7 años de hambre y 7 años de prosperidad y 7 años de hambre. Es lo que le interpreta José. Pero una vez que José interpreta esto, hermano, comienza. Y aquí yo quiero que vayamos tomando apunte a lo que le digo, hermano. Aquí comienza, hermanos, a cumplirse paso a paso lo que Dios le mostró a él cuando él tenía 17 años. Fueron, hermanos, 13 años de sufrimiento, 13 años de prueba, 13 años de preparación que tuvo José para comenzar a ver la bendición de Dios. Mi pregunta es, ¿cuántos años tú tienes y ya te estás quejando delante de Dios? Hermanos, no nos quejemos delante de Dios. Él sabe, hermano, Él nunca viene antes ni viene después. Él siempre viene a tiempo. Y si Él ahora, hermanos, no ha hecho cosas todavía grandes en tu vida, es porque algo todavía te falta y algo está preparando para ti y para mí. Amén. En Génesis 41, hermanos, Génesis capítulo 41, versículos 51-52, mira lo que nos dice aquí. Ya José, ya lo habían puesto por señor de Egipto, por gobernador, y tuvo 2 hijos. Él cogió a una mujer egipcia y tuvo dos hijos. En el versículo 51 del capítulo 41, versículo 51 dice, y llamó José el nombre de su primer hijo Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. En el 52 dice, y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Note usted que él dice que en Egipto había llegado y había sido afligido. Y Dios no lo sacó de Egipto, sino que en Egipto le dio bendición. Y si hoy Dios te tiene donde te tiene, ahí te va a dar bendición, te va a dar salud, te va a dar esperanza y te va a dar la victoria. Amén. Dice que Dios le hizo olvidar todo su trabajo que había tenido, la circunstancia, lo difícil y todo lo que le había pasado en la casa de su padre. Él se había olvidado. Manasés significa que Dios le hizo olvidar. Y Efraín, porque Dios me hizo fructífero, me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Comenzó, hermano, la bendición de José. Comenzó el cumplimiento de lo que Dios le había mostrado cuando él tenía 17 años. Y yo quiero, hermanos, que leamos, y ya voy terminando con esto. En Génesis capítulo 42, José se acordó de su sueño, hermanos. Mire, José se había olvidado de lo que Dios le había mostrado cuando él tuvo 17 años. Sin embargo, yo no sé si a tú alguna vez te ha pasado que estás quizás en un lugar y de pronto Dios te pone algo en la mente y te dice, ahora me acuerdo de lo que Dios me ha dicho que haga. ¿Sabe? Muchas veces nosotros nos olvidamos incluso hasta de la palabra de Dios que hemos leído, hermano, esta palabra. A veces vamos por lugares diferentes, estamos con personas y de pronto Dios te trae algo de la palabra de Dios y te dice, ahora es el tiempo. Eso es porque el Espíritu Santo, hermano, ahí te dice que ahora es el momento. Sabe que muchas veces he estado en lugares
Y he tenido por algún momento alguna revelación y me la he guardado. Pero el Señor me ha traído en el Espíritu, me ha dicho, ahora es el momento de decirlo. Y lo he sacado porque el Espíritu Santo te muestra en ese momento. Y es eso lo que le pasó a José. En Génesis capítulo 42, el versículo 6, versículo 7 al 9, del 6 al 9, dice: y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todos los pueblos de la tierra, y llegaron los hermanos de José. O sea, había hambre ya en la tierra. Y se inclinaron a él, rostro a tierra. Se inclinaron sus hermanos ante José. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y le dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimento. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Y miren lo que dice el versículo 9, es muy interesante. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y le dijo: espía soy por ver lo descubierto del país, y habéis venido. Bueno, José tenía un plan para ellos. Pero lo que les quiero decir, hermano, que José, cuando vio que sus hermanos se postraron delante de él, dice en la Biblia, hermanos, que ahí José se acordó de lo que Dios le había mostrado. ¿Sabes? Dios cumple y cumplirá los sueños que Dios te ha mostrado en tu vida. Si Dios, hermano, ha mostrado cosas maravillosas que van a suceder en tu vida, en este lugar, créeme que Dios va a cumplir todo lo que Él promete. Si Dios te ha dicho algo para tu familia que va a pasar, Dios lo va a cumplir. Y nunca dudes de la palabra de Dios. Nunca dudes, hermano, de los sueños de Dios. Nunca dudes, hermano, de las visiones de Dios. Nunca dudes de la palabra, de la voz audible de Dios. Nunca dudes de esta palabra, porque esta palabra es real y es palabra de poder. Dice que José, hermanos, se acordó. Y yo quiero, hermanos, que leamos esta última porción en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 40 al 43. Tú estarás, le dice Faraón a José, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, le dijo Faraón. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro y pregonar delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Es tremendo, hermano, ver el cumplimiento de lo que Dios le mostró a este joven, hermanos. El cumplimiento de lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Y es por eso que yo le digo, hermanos, ayer cuando yo lloraba, y yo lloraba cuando leía esta porción, porque, hermano, todo lo que Dios ha mostrado y todo lo que Dios ha dicho, Dios lo va a hacer, hermanos. Pero es momento, hermano, de muchas veces pasar por situaciones difíciles. Es momento a veces de pasar por momentos, hermano, donde quizás nosotros vemos las cosas nublosas, no vemos con claridad, pero Dios va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Pero Dios quiere que no dudemos, porque así como lo hizo con José, lo va a hacer con tu vida y la va a hacer con la mía. Hermano, es tremendo, es maravilloso ver, hermano, lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Yo me quebrantaba, hermano, yo lloraba. Y sabe que yo no me había dado cuenta, hermanos. Yo no me he dado cuenta y digo: Señor, gracias. Gracias por lo que tú me muestras. Gracias por lo que tú me dices. Gracias, Señor, porque en el año 88, cuando yo tenía 17 años también, Señor, tú me dijiste muchas cosas. Y es ahora el tiempo donde Dios va a comenzar a manifestarse de una manera sobrenatural en tu vida y en la mía. Yo le decía: Señor, ¿qué yo hago aquí en Europa? Donde, Señor, llevar el evangelio es difícil. Donde la gente, Señor, es más dura que en América. ¿Qué yo hago aquí? Y entendí, hermanos, que Dios donde te pone, Dios te bendice.
Y José estaba en un país idólatra, un país donde estaban los egipcios, hermanos, eran idólatras. Sin embargo, Dios ahí lo hizo fructificar, lo hizo, hermano, prosperar. ¿Por qué? Porque él anduvo en el temor de Dios. Y si Dios a ti te tiene en este país, es porque Dios te va a hacer luz en medio de las tinieblas. Es porque Dios va a levantar tu vida en este país para mostrar no la gloria tuya, sino la gloria de Jehová. Y vamos a ver con nuestros ojos la grandeza de lo que Dios va a hacer en esta nación y en este país, hermanos, en esta ciudad. Vamos a ver su gloria, pero hay un requisito: mantengámonos fiel a Dios y firme delante de su presencia. Hoy es el día, hermanos, de dar un paso de fe, un paso de creerle a Dios de que Él va a tomar el control de tu vida, de la mía. Va a tomar el control de este ministerio. Va a tomar el control ahí donde tú te encuentras, en cualquier lugar, hermano. Va a tomar el control de tu vida, de tu familia. Y Dios va a hacer cosas maravillosas. Pero el requisito es si permaneces fiel delante de Dios. Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él va a hacer, hermanos, que nuestra vida sea fructífera y bendecida, pero si permanecemos en Él. Hay que, hermanos, meterse delante de Dios y tratar de agradarle a Él día a día. No desmayes. Y oremos unos por los otros para mantenernos en esa brecha y esa meta que se llama Cristo Jesús. Que el Señor, hermano, bendiga tu vida de una manera sobrenatural. Que el Señor bendiga tu hogar. Que el Señor bendiga a tu padre, a tu madre, a tus hijos. Y créelo, que tus hijos vendrán a Cristo. Cree que tu padre vendrá a Cristo. Cree que tu madre vendrá a Cristo. Cree que tu familia, hermano, vendrá a los pies del Señor si tú permaneces fiel. Amén. Dios cumplirá el propósito, hermanos, en tu vida si tú se lo permites. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por la vida, Señor, de todos los que están escuchando por medio, Señor, de este sistema que estamos aplicando en estos tiempos, Padre. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Espíritu Santo, trata con cada uno de mis hermanos. Trata con cada uno, Señor, del que está escuchando ahí. Espíritu Santo, que se cumpla, Padre, ese propósito. Que toda obra del diablo, Señor, sea reprendida en el nombre de Jesús. Y que toda, Padre, tristeza, todo lo que impide, Señor, ver la luz clara, ver, Señor, esa meta donde estás tú adelante esperándonos, Señor, sea disuelta por el poder de tu Espíritu Santo. Anhelamos tu presencia, anhelamos tu Espíritu. Danos fuerza hoy, una vez más, para poder avanzar y seguir. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén. Nuestra hermana Fanny con nosotros.